el tema y nosotros vamos a ver ahora acto administrativo. Por encima, como dijo la compañera. Bueno, vamos a saber que el acto administrativo es, la administración pública podríamos decir, en la administración pública podríamos decir que la principal, ahora yo después le voy a dar la definición, pero el principal modo de expresión que tiene la administración para casos particulares o individuales, sea para dentro de la administración propiamente dicha, como para afuera, en el caso de los administrados, se expresa con el acto administrativo. O sea que el acto administrativo es esencial para el derecho público y propiamente la administración pública en cualquiera igual de sus manifestaciones. Y vamos a decir que el acto administrativo es la declaración unilateral del órgano administrativo en ejercicio de la función administrativa que causa efectos jurídicos directos y determinados. Después me faltó un pedazo, ¿no? Hablan. ¿Copiaron? Lo digo, ¿Puede repetir, doctora? por favor. La declaración unilateral del órgano, entre paréntesis ponen, en ejercicio de la función administrativa que causa efectos jurídicos directos y determinados. Algunos autores a la definición le agregan que pueden ser determinables en algún momento, pero no vamos a entrar en eso. ¿Qué significa que la declaración es unilateral? Ustedes vieron que la relación jurídica que tiene la administración pública es una relación de tipo desigual, donde la administración se encuentra en una relación jurídica de distintos estamentos, donde se encuentra el administrado respecto de la administración, con lo de subordinación, cual, bueno, decir, si quiere, de subordinación. Lo que pasa es que la subordinación yo a veces la dejo un poco más para lo que es la organización administrativa en sí misma, porque el administrado peticiona y la administración resuelve. Pero eso no significa que, no quiero entrar mucho por ahí porque no quiere decir que el administrado tiene que acatar siempre la disposición de última voluntad de la administración pública, porque también la puede discutir o la puede realizar en instancia judicial. Sin embargo, para la relación jurídica que empieza y se agota y finaliza con el dictado del acto administrativo contra la petición del administrado o del funcionario o del empleado público que haya peticionado, está la relación esta desigual, donde la administración se expresa con el dictado del órgano, del acto. Cuando decimos órgano, decimos cualquier órgano, tanto órgano administrativo, judicial o legislativo. Lo que sucede que lo realiza en el ejercicio de la función administrativa. Todos los órganos ejercen función administrativa, en menor medida cuando no sea la función propia y específica del órgano. La propiamente dicha que ejerce plenamente la función administrativa es el órgano ejecutivo. Para eso fue creado. O sea que si lo analizáramos profundamente lo que yo estoy diciendo, quiere decir entonces que la función que también ejerce en menor medida es la legislativa y la judicial, que le otorga la atribución constitucional al órgano ejecutivo. ¿Se entiende?
digo al revés para que alcancen a entender la función propiamente dicha del órgano. Chicos, digan algo. Está bien, doctora. Entiendo. Y podría citar como ejemplo por ejemplo, el órgano judicial que se expide a través de las ordenanzas. Ordenanzas no. Un reglamento acordadas. Una acordada, tal cual, las acordadas. Muy bien, ahí dijo la compañera. Las acordadas que dicta la Corte son al derecho administrativo el equivalente a los actos administrativos del órgano administrativo del Ejecutivo. ¿Se entiende? El órgano especial ahí está en ¿Sí? administrativo. Cuando dicta las acordadas, lo que está haciendo, la función que está desplegando la Corte, ejerce función administrativa porque está regulando, reglamentando situaciones jurídicas para darle funcionamiento al órgano. Por ejemplo, la acordada que hay alguno del Poder Judicial que ya acaba de dictar la Corte respecto a la presencialidad y a la concurrencia a los tribunales a partir del 1 de septiembre, eso es un acto administrativo, regula la actividad que regla para adentro, para sí y también para los abogados. Eso es función administrativa. Cuando fija el horario de la Corte por acordada, dice, bueno, inicia a las 8 y finaliza a las 14, esa acordada reglamentaria función administrativa. ¿Se entendió, compañero? Hola. Cuando sale el nombramiento de un empleado, por ejemplo, ¿también estaría dentro de lo administrativo? También. Espere un cachito que le quiero explicar lo siguiente. Acá tenemos que entrar en el terreno de explicar un cachito, ya que usted trae la actividad o la función administrativa en otros órganos, no específicamente el órgano administrador o ejecutivo. En el aspecto general de la unidad 1, el doctor De Santis siempre le habla de de la multiplicidad de funciones de los órganos. Esto quiere decir que los órganos que componen desde el punto de vista constitucional la República, es decir, el órgano judicial, el órgano ejecutivo y el órgano judicial, despliegan también más allá de la actividad propia del órgano que entra dentro de la zona de reserva exclusiva y excluyente del órgano, despliegan actividad administrativa. Por eso cuando nosotros damos el concepto de acto administrativo, decimos que es aquella expresión de voluntad del órgano de la administración pública en ejercicio de la función administrativa. Y cuando hablamos del órgano en general, es decir, no nos referimos al órgano ejecutivo solamente. Nos referimos al órgano legislativo y al órgano judicial, siempre que estén realizando esa actividad en ejercicio de función administrativa. Porque en ese caso que usted me plantea de la Corte cuando realiza las acordadas o la designación de un empleado, está desplegando función administrativa, no función jurisdiccional, porque su zona de reserva es dictar sentencias. Pero también despliega en forma subsidiaria actividad administrativa, porque necesita administrar ese órgano. Ahora, dentro de esa actividad administrativa va a dictar actos. ¿Qué tipo de actos? Actos administrativos de alcance general y actos administrativos de alcance particular. Cuando se trata de la designación de un empleado, es un acto administrativo de alcance individual. Y cuando se trata de una acordada, como se incorpora al ordenamiento jurídico, porque regla en forma genérica una situación abstracta y va a permanecer vigente hasta tanto esa acordada sea derogada, modificada o sustituida por otro acto de igual jerarquía, es un acto administrativo de alcance general. Porque ahora la doctora seguramente les estaba desplegando o explicando detalladamente a qué se refería en el concepto,
detallando cada una de las partes de ese concepto para que no quede como algo así tirado a lo loco que no tiene ninguna explicación. Sí, tiene una explicación la que estamos dando, y después le va a dar la clasificación de los actos. Dentro de los actos administrativos, la primera gran rama en que se dividen los actos son de alcance individual y de alcance general. Que yo ya les dije cuando les di la clase anterior reglamentos, que los reglamentos son los actos administrativos de alcance general, y que así los tiene clasificados la doctrina clásica, que vamos a Meyerhoff. Es cierto que para Meyerhoff toda la actividad que despliegan los órganos de la administración en ejercicio de función administrativa es acto administrativo, y los subclasifica en individuales y generales, unilaterales y bilaterales. Ahora, la teoría más moderna, la doctrina, la que nosotros más nos respaldamos hoy en día, porque es como más avanzada, ya habla, en vez de actos unilaterales y bilaterales, habla de acto y contrato, ¿cierto? Al contrato le encuentra la bilateralidad, que después es cuestionable, se trata de un contrato de adhesión, si el administrado participa de la generación de esa voluntad, hasta dónde, con qué límite. Bueno, ahí viene todo el desarrollo teórico de la cuestión contractual o de los contratos administrativos. Y cuando habla de actos administrativos de alcance individual y general, habla de acto y reglamento. Pero si ustedes me lo explican, porque tal vez es más sencilla en realidad la teoría clásica de Meyerhoff, ¿no es cierto? Que es lo que estoy diciendo yo. Cuando el sujeto está determinado y el acto tiene un efecto directo e inmediato, se agota en su aplicación, es decir, la designación del empleado, por llevarlo a una hipótesis que me estaba usted refiriendo de un empleado de la Corte o de cualquier órgano judicial, porque eso la Corte también ejerce la superintendencia, o sea, ejerce la función administrativa dentro del esquema jerárquico de la conformación de la actividad que despliega el órgano. Ahora, cuando dicta una acordada, la acordada se asimila a lo que el Ejecutivo dicta en su carácter de reglamento. Es un reglamento la acordada, ¿cierto? ¿Se entendió lo que quisimos decir? Cierto. Sí. Doctora Luis, doctora, por favor, ¿le podría pedir están con los micrófonos abiertos y no me dejan escucharlas, continuamente están hablando? Gracias. ¿Quién habla? Yo no escucho a nadie, Yo escucho, doctora, que hay dos personas que hablan, un hombre y una mujer. ¿Quiénes? No sé. Pero bueno, ahora ya se callaron. Acá en casa de Mabel estamos nosotras dos y el gato. Gato no es doctora. Pero no es más. Por ahí tiene... Es un chiste, alguien tendrá el micrófono abierto. El micrófono abierto, le pido que lo cierre y lo hable en el momento que va a intervenir. Así no se escuchan ruidos de fondo. Nosotras en estos dispositivos, se ve que tiene buen filtro, no estamos escuchando interferencias. Pero bueno, si alguien lo tiene abierto, lo va cerrando hasta el momento que interviene y pide la palabra. Porque tenemos que hacer así, pedir la palabra. Hoy está perfecto. Yo no sé si el internet de la casa de Mabel lo va a venir a instalar acá. Porque la verdad se escucha muy bien. No, lo que les decía también, ahora continúa Val con lo que les estaba explicando, pero respecto a que, bueno, el doctor utiliza el Jitsi-Meet, es la plataforma oficial que nos puso la facultad, nosotras decidimos intentar otra cosa, pero bueno, también es cierto que nos dio un poquito una mano la semana pasada, y algo yo aprendí más lo que Mabel investiga y toquetea en la computadora, y mi hijo nos dio una mano para poder abrir 2 Google Meet y nos explicó bien cómo. Pero bueno, es un esfuerzo adicional porque uno, más allá de que lo informático lo tenía como un poco acotado, somos gente grande, nos estamos acomodando al uso de estas herramientas, y bueno, encima este cuatrimestre se nos anotan 180 y es como que nos terminaron de mover toda la estantería, ¿se entiende? Porque nosotros con el Jitsi hasta 100, que se anotaban 50, 60, estábamos perfectos. Pero bueno, ahora con esto parece que nos estamos acomodando, que va bien. Hay que tener un poquito de paciencia los primeros 15 o 20 minutos para ponernos de acuerdo. Y nada más. Y si pasa algo, algún especialista a usted nos orienta. Lo que vamos a hacer la próxima, para no perder todo ese tiempo que perdimos lamentablemente de clase, 15 minutos antes, vamos a hacer lo mismo.
Vamos a iniciar la reunión 15-20 minutos antes para que a ver si a las 7 podemos arrancar todos juntos y aprovechar mejor el tiempo. Bueno, cuestión, ahora para continuar, sugerencia que les voy a dar, ustedes de lo que les va dando el doctor, que algunos pueden participar, otros no, para el próximo martes, si puede leerlo, lo que él les da, y si tienen alguna consulta, duda o algo, es el momento. Porque ustedes tienen que ir comprendiendo todos los temas a medida que vamos continuando con el programa, porque si no se van a perder mucho, y no es la idea. No te voy a poner un están mirando. No, porque te pongo ahí porque viste que entras. Bueno, También ya me lo tarde. Bueno, continuamos para Vico. Entonces, cada vez que miren el acto, tienen que saber que el acto es la expresión de la cual notifica a la administración y finaliza un expediente de tipo administrativo con ese dictado del acto que va a poner fin a esa petición. Ese fin que decimos tiene que ver con que el acto es directo, quiere decir que el acto, como cuando se emite, se agota en sí mismo. Se inicia el expediente administrativo, se resolverá, se aportará prueba, petición, etcétera, etcétera, todo lo que va a llevar, que ahora lo vamos a ver, y se resolverá con el acto. Eso es cuando decimos en la definición que el acto, que los efectos jurídicos del acto son directos, significa directos que el acto se agotó en sí mismo. Empezó y terminó, finalizó. Si hay alguna otra cuestión o petición que derive de ese expediente, se inicia otro. Pero si no, se agotó ahí mismo, ¿sí? Digan algo. Sí, doctora. Es importante que lo entiendan, porque después le preguntamos qué es directo y dicen cualquier cosa, pero menos eso. Bueno, entonces, ya saben que todos los órganos de la administración, cuando decimos todos los órganos de la administración, sin perjuicio, que por supuesto hablamos de los constitucionales, que son los órganos administrativo, legislativo y judicial, eso no escapa que los órganos también, como ANSES, AFIP, órganos descentralizados de la administración pública, también dictan actos cuando otorgan un beneficio. Acá la doctora López no sé si aclara que sí o que no. ¿Para vos no es acto? Sí, no sé. Se está quemando con el té. Bueno, esos también son actos, sin perjuicio que de la propia definición uno habla de esos órganos, pero no escapa a que toda persona jurídica de derecho público emita un acto administrativo, sea de la organización descentralizada como de la que sea centralizada, no importa. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y el sujeto. Terminado. Sí, profe. Muy bien, cuando decimos también el otro efecto jurídico, que es determinado, nos dirigimos hacia el sujeto que fue dirigido el acto. Ese sujeto, sin perjuicio que en alguna definición lo encontrarán como un sujeto determinado o determinable, significa que puede desprenderse de un reglamento finalizando con los efectos jurídicos de un acto, cuando de ese mismo contenido implica que cuando se determina el sujeto a quien va dirigido, se transforma en acto administrativo. Es posible Sí, profe. Ahí está relacionado con la generalidad del acto, digamos, cuando es determinable. Cuando es determinable, por ejemplo, de todas formas,
Cuando el acto, el sujeto es determinado o en el acto administrativo o es posible determinarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el cuerpo del acto, es decir, en el mismo escrito, es decir, porque el acto administrativo, una de esas características, por ejemplo, el artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional, el acto, sus características que sea escrito, generalmente el acto administrativo determina en su propio cuerpo a quién está dirigido. Por ejemplo, un acto de designación, bueno, visto que la doctora Colosia reúne los requisitos para ser docente, desígnese en la cátedra tal, supóngase, ¿no es cierto? Esto es un acto, claramente, está dirigido a un docente, se agota en el acto de designación, no hay ninguna hipótesis de confusión de que estaríamos frente a un acto administrativo. Ahora, por ejemplo, si el órgano académico de la universidad dictara un acto administrativo de alcance individual, como fuera todos los alumnos que el segundo cuatrimestre del 2021 estén cursando la materia de Derecho Administrativo, rendirán los parciales en forma presencial, ese también es un acto y no es un reglamento, porque si bien el sujeto no está identificado en el cuerpo del acto administrativo, o sea, no hay una lista donde están todos ustedes, es posible determinarlo, porque yo me voy al ¿cómo se llama? Al listado que nosotros tenemos de alumnos de presente, claro, y lo puedo determinar. Y el acto se agota ahí, porque es una disposición que dicta el órgano administrativo de la facultad para el segundo cuatrimestre del 2021 para los alumnos que están cursando este cuatrimestre. Claro, ahí entendí, no es general, está por determinarse, no pero... Eso es un claro, administrativo individual, particular, porque el sujeto es posible determinarlo. ¿Se entiende? O sea, va a estar dirigido a los 158 que están inscritos irregulares en su lo que pasa es que usted leyó a Marian respecto al acto administrativo de carácter general, lo que está diciendo ahí, que se está refiriendo es a los reglamentos. Claro. Por eso lo que le estaba diciendo la doctora López hace un rato, que esa es la teoría clásica del derecho administrativo, que la compiló, la escribió Marian Hoff en su primer tratado de derecho administrativo, porque antes de eso no había nada, donde él parte de la premisa que todo dentro de la administración, sin perjuicio que se llame contrato, que se llame designación de empleado público, que se llame acto administrativo de carácter general que implica el reglamento, en esa situación jurídica no está determinado el sujeto. Claro, porque él habla del acto administrativo de carácter general, que nosotros lo escindimos del reglamento. Ahora, si usted lo quiere encarar por la teoría clásica respecto a lo que plantea Marienhoff, que el acto administrativo es individual o general, en el general es esto lo que usted tiene que visualizar claramente. En el general, al sujeto no lo tiene determinado ni le es posible determinarlo. Es imposible la determinación del sujeto. ¿Por qué? Porque en el reglamento o en el acto administrativo de alcance general, como lo quiera llamar, es como si fuera, no quiero utilizar esta palabra porque no quiero que ustedes la usen, pero quiero que lo analicen, es similar a una ley, o sea, se incorpora al ordenamiento jurídico. ¿Se entiende? No está dirigido a nadie, está dirigido a una universalidad de sujetos que van a ser alcanzados por este acto reglamentario o de carácter general cuando entren voluntariamente a esa situación. Ahora le voy a explicar cómo. Si usted tiene un reglamento de la universidad que dice todos los alumnos que cursan Derecho Administrativo a partir del día de la fecha cursarán tantas horas virtuales y tantas generales y no establece un plazo de tiempo, ese acto general y se incorpora al ordenamiento jurídico de la universidad. Y no podemos determinar quiénes son los sujetos que serán alcanzados, porque voluntariamente serán alcanzados. Este cuatrimestre son ustedes y el cuatrimestre que viene, Dios dirá quién se anota, quién pasa las materias que le permite la correlatividad anotarse. Entonces el sujeto es indeterminado. Por supuesto que usted lo que no tiene que confundirse es la indeterminación del sujeto con el orden de aplicación del acto, porque obviamente en algún momento afecta a algún sujeto. Por eso el acto administrativo de alcance general no tiene un plazo determinado para su impugnación, sino que le nace
al administrado el lapso para impugnar la aplicación de ese acto de alcance general cuando le es aplicable. ¿Se entiende? Sí, un ejemplo sería, por ejemplo, el requisito de sacar el carnet para conducir, digamos, para manejar un coche. Exactamente, eso es un acto administrativo de alcance general, o podría ser la ley, o hay que ver si está algún decreto del Ejecutivo que diga alguna cosa, y usted lo puede impugnar en el momento que ese acto afecta a sus derechos. Y va a ser cuando va a renovar el registro, o cuando usted tiene los 18 y lo va a sacar, o cuando tiene los 40 y se compró un auto. No es que los sujetos los podemos hacer un listado de a quienes va dirigido, ¿se entiende? Es como para dar un ejemplo burdo que no tiene que ver con la materia, pero que se van a dar cuenta en este sentido. El Código Penal dice el que matare será condenado de 8 a 25, ¿no es cierto? Establece un rango. Ahora, la persona que no mata nunca lo alcanza. Alcanza solamente al que fue y mató. ¿Sí? Por eso les digo que se asimila el acto administrativo de alcance general a la ley. No es lo mismo porque no respeta el procedimiento de sanción de la ley que establece la Constitución. Y que tiene, como les dije la semana anterior, que vieron conmigo fuentes, que en el orden de prelación de las normas, los reglamentos están por debajo de las leyes. Es decir, que a través de un reglamento, el órgano administrativo no puede violar con el contenido de un reglamento lo que se establece por una ley, porque existe el principio de inderogabilidad singular del reglamento, es decir, el reglamento no puede afectar el espíritu de la ley, ni se puede por un reglamento excepcionar lo que una ley impone a la generalidad de los ciudadanos. ¿Sí? Ahora, se incorpora al ordenamiento jurídico por un orden de prelación inferior a la ley como si fuera una ley, o sea, lo integra al ordenamiento jurídico, sigue vigente hasta que ese reglamento se sustituye, se modifica o se deroga por otro acto de igual. ¿Entendió? Sí, doctora, ¿le puedo hacer una consulta que tengo? Por ejemplo, ¿la ordenanza municipal tributaria sería un acto administrativo? ¿Sería correcto ese ejemplo? Bueno, mire, no es el ejemplo más acertado, porque sería la reglamentación de esa ordenanza por el órgano administrador del municipio, que sería el intendente. Porque el órgano Consejo Deliberante hace a las veces, desde el punto de vista de la administración municipal, de órgano legislativo. Se incorpora al ordenamiento jurídico con carácter de ordenanza que está por encima de los actos administrativos de alcance particular o general que dicta el intendente. ¿Se entiende? Lo que pasa es que la ordenanza en el orden de prelación general de las normas, por supuesto que está por debajo de las leyes nacionales, provinciales, ¿se entiende cómo viene el rango? Y después vienen las ordenanzas municipales. Y después de las ordenanzas municipales vienen los actos generales o reglamentarios del intendente y por debajo de esos los actos administrativos del intendente. Y ya, pues ahí se acabó, porque no hay más nada. Porque el acto administrativo sería el último de la cadena, pero no por eso, es menos importante, porque el control que debemos realizar sobre el dictado del acto administrativo, más allá de todos los elementos que ahora vamos a pasar a analizar, tenemos que ver si ese dictado afecta algún artículo de la Constitución Nacional, ¿se entiende? O sea, que no es menos importante el acto, porque viene a resolver una cuestión jurídica que está planteando un administrado o alguien que integra la administración. ¿Sí? Justamente eso que le dice la doctora es lo que vimos en Fuentes. O sea, por eso les dije, ojo, que la supremacía de la Constitución tiene que ver con la supremacía de todo el ordenamiento jurídico. Arriba la Constitución, pero hay un orden de prelación que debe ser respetado. Si un acto administrativo viola una ley o la Constitución, ese acto puede ser cuestionado por una acción declarativa de inconstitucionalidad. ¿Se entiende? Más allá de que después pueda tener alguna nulidad intrínseca por la falta de algún requisito. Pero la primera observación que vamos a realizar es si respeta el ordenamiento jurídico. Tengo una pregunta.
La ordenanza, en ese caso, la ordenanza municipal, tiene que estar aprobada por un decreto de la parte ejecutiva, digamos, del intendente, ¿no? Ese sí Hay un sería procedimiento de sanción. Depende de, escúcheme, yo le estoy hablando de ordenanza de carácter genérico desde el punto de vista de la ley orgánica y su reglamento de la Municipalidad de la Provincia de Buenos Aires. Desconozco todos los regímenes provinciales de todos los municipios, ¿no es cierto? Porque no sé de usted de dónde me está trayendo el ejemplo. Usted imagínese que si tenemos que dar todos los municipios, todas las provincias, no sé, que nos pongan unos 3 años para que usted apruebe el administrativo. Bueno, la provincia de Buenos Aires se rige por la ley orgánica de las municipalidades que establece el procedimiento de sanción de las ordenanzas. La mayoría es agravada, los quórums, los proyectos, cómo se pasan por las comisiones, cómo se votan sobre tabla, las mayorías, etcétera, etcétera. Una vez que esa ordenanza cumplió todos esos requisitos y se sancionó, se manda al Ejecutivo para su promulgación o veto. Es similar a una ley. Eso no significa que después de promulgada sea o no constitucional o inconstitucional, aunque alguno de los artículos de la ordenanza así lo fueren, ¿no es porque cierto? Eso ya la última ratio de revisión de la constitucionalidad de los actos administrativos y de las leyes en referencia a la supremacía constitucional, ¿quién la tiene? Hola. El juez. El juez. La corte. El Poder Judicial. Y la última ratio es la Corte, ¿sí? La Corte Federal. Por eso siempre uno, cuando escribe una demanda, hace reserva del caso federal. Justamente porque la última ratio ante el planteo de un recurso extraordinario por inconstitucionalidad de la sentencia para afectar la razonabilidad, el principio de legalidad o tratarse de una sentencia nula, una se la reserva del caso federal, ¿cierto? Ustedes siempre tienen que tener en consideración que puede ser en su totalidad inconstitucional un reglamento, un acto o una ordenanza, o puede ser algún artículo en su contenido que lo torne inconstitucional. Sí, no hagan la de los genios de los abogados que plantean la inconstitucionalidad in totum, cuando a lo mejor es alguno de los artículos tachados de inconstitucionalidad. ¿Sí? Ustedes se acordarán que con la ley de medios se planteó la inconstitucionalidad respecto de un artículo, no la inconstitucionalidad del totum de la ley, ¿sí? Sí, la que les tocaba, digamos, la cola, digamos. Bueno, era que la cuestión esta de que no podían tener más de determinada cantidad de medios, no podían... De los multimedios, claro. Bueno, ¿se comprende lo que estamos hablando? Clarísimo, gracias, profesora. Sí. Bueno. Por supuesto, como todo en el derecho, ustedes saben que tenemos elementos y caracteres, porque si no, esto no sería una materia de derecho, ¿no? Los elementos del acto administrativo, tenemos los elementos esenciales y los elementos no esenciales. Arranco por los no esenciales. Implica que la falta de ellos en el dictado del acto administrativo no va a implicar nada, pero sí, si se encuentra afectado alguno de los elementos esenciales, tornará parcialmente en su totalidad, o se verá cuando veamos la parte del día del próximo martes, que le va a dar la doctora López lo mejor que podamos para que esté bien claro, así que en nulidades no voy a entrar. Ustedes, cuando analizan el acto administrativo, el primer elemento a ver es la competencia. Así lo dice la Ley de Procedimiento Administrativo, la 19.542. La competencia deberá ser analizada respecto a la materia, a la materia, a la jurisdicción
al tiempo y al grado. ¿Sí? ¿Pueden aportar, decir sí, no, algo? Sí, doctora, estamos copiando. Sí, estamos escuchando atentamente, doctora. Bueno. Gracias, doctora, gracias. Escuchen mejor, que a veces es mejor escuchar, porque pueden preguntar. Si usted copia, a mí me parece, no sé, tal vez, ¿no? Después como que se pierde cuando uno va a leer. Porque cuando hablamos de esta competencia, si bien es muy parecida a la competencia de la organización administrativa, tiene sus particularidades, porque no estamos hablando de la competencia de la organización administrativa, sino la competencia en el dictado del órgano como elemento esencial. Primero de los elementos a analizar. ¿Por qué? La competencia, en razón de la materia, tiene que ver con que quien sea el funcionario que dicta el acto, sea el que jurídicamente la ley de creación del órgano le haya otorgado esa competencia especial. Ejemplo, si vamos a dictar un acto respecto a minería, lo debe hacer el ministro de, creo que hoy es Agricultura, Pesca, Energía, están todos juntos, ¿no? Así que no lo puede hacer el ministro de Economía, porque tiene que referirse a la materia específica para la cual él ejerce su función en el último cargo, en el primer cargo administrativo de la cartera. ¿Sí? ¿Se entendió? Estamos enfocándonos desde el punto de vista de la organización administrativa del Ejecutivo Nacional, que se ciñe en la competencia material de los órganos administrativos a la ley del ministerio. ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, eso tiene que ver con la competencia material del funcionario para dictar el acto administrativo. Cuando hablamos de la jurisdicción, estamos hablando los límites territoriales que tiene el funcionario para dictar el acto. Doctora, perdón. Administración pública, por el hecho, hablo siempre de la administración pública nacional, como le refería acá la doctora López. ¿Por qué? Porque tiene una jurisdicción, muchas veces una competencia territorial bastante extensa por los kilómetros que nosotros tenemos y el modo de desplegar la competencia en forma de delegaciones que tiene la administración pública. Acá también tienen que tomar en cuenta si el acto de que estamos hablando, yo sé que lo complejizamos, pero es como para no hacerlo tan sencillo, sino como para abrirle la mente a otras hipótesis, ¿cierto? Si el Ejecutivo está reglamentando una ley federal, a través de un acto administrativo de alcance general, como es una reglamentación, reglamentos de ejecución, como vimos en Fuentes, ese ámbito jurisdiccional de aplicación está ceñido al ámbito jurisdiccional de aplicación de una ley federal. ¿Se entendió? Si lo que está reglamentado es una ley nacional de fondo, es mucho más amplio el ámbito de aplicación, ¿cierto? Ahora, si esa ley federal, esa ley nacional tiene correlato con aplicaciones de leyes provinciales, donde esas relaciones jurídicas se colegian, es decir, hay ámbitos jurisdiccionales de aplicación, como podría ser, por ejemplo, las cuestiones de salud pública en nación, y cada provincia tiene sus reglamentaciones relativas a educación, a salud pública y demás. La reglamentación nacional regirá respecto a la jurisdicción en la que interactúen órganos nacionales. Ejemplo, escuelas nacionales, universidades nacionales, etcétera, etcétera. Y la provincia en reglamentación educativa
tendrá un ámbito de aplicación jurisdiccional sobre las escuelas, los hospitales o los ámbitos territoriales en los que recaiga la aplicación de esa norma. ¿Se entendió? Ahora, si a través de una ley nacional el ministro de Educación quiere reglamentar cuestiones relativas a una específica jurisdicción territorial de la provincia de Buenos Aires, ese decreto o reglamento estaría viciado en el elemento de competencia a razón de la jurisdicción, porque no puede intervenir sobre cuestiones que se han reservado a las provincias para legislar sobre esta materia. Es lo que sucedió con lo de la Autónoma de Buenos Aires. La apertura de las clases, ¿no? Supere que hablaron dos. Bueno, sí, ahí yo tengo mi debate y si quiero un día nos tomamos una clase. ¿Quién más? El compañero nos escuchó porque No, igual me interesa lo que dijo la compañera. No, pero yo pregunté lo mismo, si podía ser el ejemplo de la apertura de las clases en Cava, que fue materia de Bueno, ahí es cierto, es el planteo que realizó la Ciudad de Buenos Aires y que la Corte accedió a hacer una interpretación de una situación jurídica que para mí excedía el marco de intromisión desde el punto de vista jurisdiccional. Primero porque nos encontrábamos frente a una situación excepcional como es una pandemia. Tampoco se puede dejar librado cada una de las jurisdicciones que haga lo que quiera. Es una situación donde estábamos en un decreto de esa urgencia, no una reglamentación común. Primer punto. Sí es cierto que la ciudad autónoma y cada una de las provincias, digamos, en situaciones jurídicas normales, reglamenta ella los horarios, los asuetos y las cuestiones. Ahora, mi interpretación, incluso en contra de la cuestión que realiza, porque la Corte pícaramente hace una interpretación respecto al alcance de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Situación totalmente errónea porque la Ciudad de Buenos Aires es igual de autónoma que cualquier municipio. Con la reforma del 94 se le reconoció la autonomía de todos los municipios. Así que no dejémonos de joder con que el reconocimiento constitucional de la Corte de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y todos los municipios son autónomos. Incorporó el artículo 5 de la Constitución Nacional, así que no es un debate que está por encima. Ahora, lo que no se ciñó es a analizar una situación extraordinaria, como es un decreto de necesidad de urgencia, en una situación altamente justificada, como es una pandemia, ¿cierto? Lamentablemente, según mi criterio jurídico, es que nosotros tenemos una corte de tipo política. Y lamentablemente, cuando esto sucede, porque ustedes saben que Francia, por ejemplo, tiene dividida su composición de órganos donde la Corte resuelve cuestiones ya no de índole política, sino específicamente jurídicas. Acá se mezcla todo lo político. Es lamentable para todos nosotros porque si bien ese planteo podría haber sido desplegado en algún momento que no supere una situación como es una pandemia de carácter mundial, que eso es lo que significa la pandemia, donde está integrando esa situación de orden sanitario a todos los países. Con lo cual me parece que jamás la Corte, primero, dos cosas que hizo esta Corte, contradictorio con su que me parece que esta Corte finaliza como fue la Corte menemista, lamentablemente, ¿no es cierto? Lamentablemente para nosotros, porque son malos precedentes. Porque la Corte nunca puede resolver una cuestión política durante el conflicto. La Corte lo debiera haber resuelto una vez que pasó la pandemia, hubiera dicho lo que quisiera, total, como era extemporáneo y como hace siempre, no afecta. Sin embargo, acá vino a meterle leña al fuego, ¿no es cierto? Yo creo que la intención incluso de la Corte excedió el marco del planteo de las clases o no clases, sino que hizo como una primera, si le quieren, hilvanada de si vamos a un tema de costura, ¿no es cierto? Y para mí tiene mucho que ver con el derecho, porque uno empieza a hilvanar una cosa para terminar una prenda, ¿no? O sea, ¿a dónde quiere llegar?
Esto tiene que ver con el planteo que tiene la Ciudad de Buenos Aires respecto a la jurisdicción de la justicia nacional, ¿no es cierto? Entonces, es un primer avance y se entró en un análisis que para mí excedía el marco del planteo, porque ya les digo, acá la defensa que hizo Nación es una situación de pandemia, una situación extraordinaria, un decreto extraordinario. Y la Ciudad de Buenos Aires lo llevó a que se hablara de la autonomía, que nunca estuvo cuestionada. O sea, acá nadie le cuestionó la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es igual de autónoma, ya les digo, que cualquier municipio, pero tampoco se puede permitir en una pandemia donde la responsabilidad y conducción general del país, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que esto tiene que ver con la seguridad interior del país, la tiene el presidente de la Nación y está en su plena facultad de dictar un decreto de necesidad de urgencia que restrinja o que avance sobre cualquier jurisdicción. Porque si no, también yo voy y digo, bueno, yo tengo derecho de circular, entonces no me dejan entrar y salir, y bueno, y sería todo como una locura, ¿cierto? Hace cada uno lo que quiere y bueno, nos contagiamos, nos morimos todos, o sea... Y después le echamos la culpa al Estado, que no nos cuidó, y vamos y lo demandamos encima. Sería estrapetita entonces el fallo de la Corte. A mi forma de interpretar, sí. Entró en un terreno que no era necesario, ni siquiera estaba cuestionado. Igual ustedes vieron aparte que también le digo que si uno va un poco a la historia y les recomiendo que la lean, cuando se hace el pacto de Olivos y se reconoce en el año 94 la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires tuviera su reconocimiento autonómico y todo lo demás, quedó vigente, o sea, esa reforma tuvo una reglamentación que se llama la Ley Cafiero, que está vigente, que nunca se derogó y que específicamente establece la seguridad en cabeza del órgano. Así que por ese lado tampoco le cerraba la, ¿cierto? Igual de cualquier manera tiene que ver con los antecedentes de la sesión que hace la provincia de Buenos Aires en el año 1860, cuando se incorpora a la federación. En ese momento cede un espacio territorial a los efectos de que se constituya el gobierno nacional. Entonces, si ustedes, la verdad, me preguntan mi posición, yo eso le doy mucha valoración, porque yo creo que no se puede modificar la intención que tuvo la provincia de Buenos Aires al momento de su incorporación. Es un municipio porque no es menor. No es ahora, ¿es otra provincia? No. Solamente es un municipio, punto. A los efectos recaudatorios, de organización administrativa respecto de los habitantes de ese municipio, pero ustedes se dan cuenta que todas las modificaciones, toda la pretensión de querer crear una provincia dentro del territorio nacional, lo único que está trayendo es un conflicto atrás del otro. Primero la policía. Entonces, cuando van los manifestantes, sea de un lado, sea del otro, no se sabe quién tiene que intervenir, porque la ministra de Seguridad dice que ella no, porque está dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que no, porque está dentro de los límites del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, doctora, van a querer hacer como en España y hacer separarse del Estado como Cataluña, por ejemplo, porque es como que quieren ser un país aparte. Pero ¿sabe qué sería lo peor? Me parece muy graciosa esta idea, me encanta. Que el gobierno nacional quedaría dentro del Estado separatista, o sea, sería la peor de las hipótesis. Me parece que cuando hicieron la reforma por esta situación del Pacto de Olivo, donde ahí cada uno estaba dando sus puntos para un lado y sus puntos para el otro, y ese fue el tema del Pacto de Olivos, es que se olvidaron que casi todos los países, que también tienen municipios, obviamente, dejan un espacio territorial, un ejido, donde se constituye el Distrito Federal, donde dentro de ese ámbito se encuentran todos los organismos nacionales. O sea, desde la policía hasta cualquier órgano de la Administración Pública Nacional. Claro, porque no se da cuenta que el presidente cuando pone un pie
parece a tomar el helicóptero, está dentro del municipio y la reta le dice si sale o no sale. Claro, es una locura. Ustedes fíjense lo que pasó, por ejemplo, es cierto lo que les dijo, esto trajo un montón de conflictos, bueno, después la pandemia pasó todo, pero lo que pasó con el acto de Maradona. Y bueno, que la ciudad de Buenos Aires los cagó todos a palo de un lado de la cosa y del otro lado estaba el gobierno nacional que se abría las rejas, cualquier cosa. O sea, no hay una centralidad ni siquiera en la defensa del presidente, por ponerlo, no importa quién sea el presidente del pueblo, ¿no es cierto? Por supuesto que si coincide con el color político de la ciudad, se ponen de acuerdo, pero y si no, tenemos una guerra civil adentro de 200 kilómetros que es la ciudad de Buenos Aires. Es una cosa de locos, o sea, no puede ser esta situación jurídica. Tampoco puede ser que ellos tengan tribunales de justicia que se quieran absorber la justicia nacional, porque esto es como si la municipalidad de Loma dijera, yo quiero acá tener la justicia de la justicia laboral, la justicia civil, todo de Loma, y se quiera desagregar de la provincia. que se dan cuenta que no es posible, ¿no? Que es disparatado lo que estamos diciendo. Que aparte que ellos ya tienen reconocidos unos órganos jurisdiccionales que hacen a los únicos efectos de las cuestiones de índole vecinal y tributaria de la Ciudad de Buenos Aires. Tienen el contencioso administrativo, que resuelve las cuestiones de vecindad y las cuestiones tributarias que plantean los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires respecto a cuestiones que sí puede arreglar la Ciudad de Buenos Aires. Ahora usted dígame, ¿qué tendría que ver la justicia nacional de los tribunales laborales donde yo puedo hacer un planteo contra una ley nacional en el ámbito de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? La Ciudad de Buenos Aires solo puede resolver cuestiones de vecindad. Como dijo el Chavo, es lo único que puede hacer. Todo lo demás excede el marco de competencia jurisdiccional que tiene para resolver un conflicto. ¿Sí? Sí. Chicos, ¿se van entendiendo cómo funciona esto? Sí, doctor. Sí. Perfecto, doctora, clarísimo, clarísimo. Que no están en los libros, porque ahora si nosotros les hablamos de la competencia en razón del tiempo, sí, eso lo leen en cualquier libro, pero estos temas que estamos tratando, que son públicos y son de alto impacto mediático, nosotros no queremos que tengan nuestra opinión, porque hay opiniones para todos lados. Nosotros les damos una visión, les abrimos la cabeza para que piensen, pueden estar de acuerdo desde un punto de vista o del otro. Pero lo importante es que se informen, que no se dejen llevar por una cosa que es un medio, sea de un lado o del otro. Ustedes busquen los antecedentes, cómo se formó la ciudad, cómo se reglamentó, cuál es la jurisdicción, y cómo es esto. Y que lean el fallo, que lo lean con profundidad y que tengan ya un poquito más de picardía y de visión de qué es lo que se está trayendo atrás, ¿no es cierto? Y después ustedes forman su propia opinión, Saben que esto deben saberlo. Sin perjuicio que yo siempre me ajusto a la Constitución. Yo siempre digo que cuando me cambien la Constitución, yo voy a respetar la que sea, pero mientras tanto está vigente esta. Y esta tiene antecedentes históricos, jurídicos, que componen dentro del articulado los preceptos constitucionales a los cuales nos tenemos que ajustar. Porque ustedes vieron que la Constitución tiene preceptos antes de su articulado. Y después habla también de los derechos individuales y de los derechos de cada uno de los dos. Y obligaciones. Entonces nosotros nos tenemos que regir por eso. Ahora, si yo tengo un pacto ¿cómo se llama? Del cuadrilátero, donde incorpora la provincia de Buenos Aires, bueno, yo me tengo que regir por eso. No puedo venir a habla de los inventar. pactos preexistentes, ojo, lo integran, no es que es una cosa que queda ahí y nadie se olvida. Exactamente, son parte integrante. Y la otra parte integrante de la Constitución son los pactos internacionales. Y los pactos internacionales incorporados al bloque de constitucionalidad que tenemos juntamente con la Constitución, son a cual nos debemos ajustar, tiene pactos
respecto a cómo, a las situaciones de pandemia, a las situaciones sanitarias, a las situaciones de emergencia de tipo mundial y cómo se debe comportar para dentro cada uno de los estados. Ahora, si nosotros nos vamos a manejar con los diarios que tenemos por acá, la grieta, lo que ustedes le quieran llamar, no importa, lo que quieran. ¿Queremos manejarnos de tipo en forma mediocre? Bueno, háganlo. Yo creo que no sé, ustedes van a ser futuros abogados, tienen que siempre buscar en la ley que tenemos todo. Miren, chicos, está todo escrito, yo creo que no haría falta ninguna ley, porque está todo pensado y todo escrito. Entonces, toda esta paparruchada que van a hacer, entonces, porque se quieren poner la banderita de que nosotros somos pro presencialidad y los chicos de la escuela y todo el mundo adentro, y toda esa pavada está superada y obligatoriamente se deben ajustar los estados en cualquiera de sus manifestaciones a los pactos internacionales incorporados a nuestro derecho. Bueno, eso lo dejamos para la televisión. Ahora, para ustedes y para nosotros, ustedes tienen que siempre, y hay una cosa que le dice el doctor De Santis, y creo que nunca lo tienen que perder de vista en el derecho administrativo, que ustedes tienen que ir a buscar la naturaleza jurídica de cada órgano que están estudiando. Y les voy a dar un ejemplo, y con esto se van a dar cuenta de lo que les digo. La matrícula, cuando ustedes se matriculen de abogados, en su naturaleza jurídica, la matrícula lo otorga la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Antiguamente, no por esto le digo que es antiguo, la doctora Santiago, por ejemplo, cuando ella se matriculó, tanto ella como el doctor De Santis, etcétera, cuando ellos se fueron a matricular, se matricularon directamente en la Corte. Porque el control de la matrícula, o sea, de la juridicidad, nosotros somos colaboradores de la justicia, somos parte integrante del Poder Judicial, aunque externo, lo tiene la Corte. Por eso está muy bien lo que dice Mabel, o sea, el control de la disciplinario de los colegiados corresponde a la Corte. ¿Qué pasa? En esta técnica de organización administrativa que rige para todos los órganos, en relación a la descentralización o desconcentración, que sería el caso, la Corte, y dada la cantidad de abogados que hay en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, pensó en una modalidad de crear los colegios para que se puedan matricular y que ejerzan la función que le corresponde a la Corte. Entonces, la doctora López a eso le llama la transmisión transestructural de funciones administrativas. Vamos de vuelta. La transmisión transestructural de funciones administrativas. ¿Qué quiere decir? Que la función administrativa principal en esa naturaleza jurídica la ejercía la Corte. ¿Qué le dijo? Mira, me corro esta función, por eso se llama transestructural, sale de una estructura, la lleva a la otra estructura y se constituyen los colegios de abogados y le dice, bueno, usted realice la persona jurídica de derecho público no estatal. No pertenecen a la organización del Estado, pero cumplen funciones transestructurales. Es decir, el Estado admite que pase una función administrativa a una estructura que no compone la organización administrativa. Sí. Pero sí se le reconoce su carácter de persona jurídica de derecho público, que no lo tendría cualquier asociación, ¿cierto? ¿Entienden? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, doctora. Sí, una delegación. ¿Le puedo sumar algo? Y los colegios de abogados, como ahora con todo esto se potenció todo el tema virtual y están en conexión con los sistemas, por lo menos el que puedo observar yo, que es la parte penal, si un abogado no tiene al día la matrícula,
el Colegio de Abogados, por intermedio del sistema del Ministerio Público, no habilita a un abogado a consultar una causa vía remoto. O sea, utiliza al Poder Judicial, en este caso al Ministerio Público, como agente de retención de la matrícula de los abogados. Más ya que es de una retención, mezcla hermosa. mire, más que de retención, de contralor y más precisamente extorsivo, ¿no? Sí, claramente. Los abogados que no tienen al día la matrícula no pueden consultar, no, el sistema del Ministerio Público no los habilita para que puedan consultar causas remotamente por el toque. Es una cosa claro, hermosa. Ahí algún colega va a tener que hacer una denuncia. Claro, el que no tiene paga la matrícula, o sea que, no sé, no digamos que esté al día, que a lo mejor, ¿no? Porque, pero no están suspendidos. no, por eso te digo que tienen que hacer una acción judicial. Miren, hay una cosa que el colegio hace mal, porque esos abogados que habla el compañero, técnicamente no están suspendidos en la matrícula. Están habilitados en la matrícula, pero como no tienen el pago de la contraprestación, de la tasa, tarifa, no sé, de lo que nos cobran en el colegio, o sea, el abogado se presenta con su credencial y le tiene que mostrar el expediente virtual. La verdad que no sé cómo hacen, pero bueno, no importa. De cualquier manera, eso sí que es inconstitucional, ¿eh? Sí, pero es como si vos inconstitucional. tuvieras una cuota y te anulan el toque. Claro, y en este caso particular, un caso que tuve yo donde trabajo en una fiscalía penal, era un error administrativo del Colegio de Abogados, que no era el de Lomas, era creo que de La Matanza o de Morón. Ah, sí, porque nosotros somos bastante jurisdicción. Y era un, pero dice, el abogado me decía, no puede ser, si yo pagué la matrícula, tengo los comprobantes. Le digo, mire, doctor, si usted no tiene eso, yo no puedo hacer nada, lo tiene que habilitar del colegio. Llamó por teléfono y confirmó que era un error administrativo del mismo colegio y no tenían como habilitado que había pagado. Al día siguiente se solucionó y lo pudo ver, pero yo digo, el colegio de abogados de La Matanza o de otra jurisdicción nos usa a nosotros como contralor de lo que pagan sus asociados. Una cosa. Sí, escúcheme, ¿en qué fiscalía está usted? En la Fiscalía Penal de Flagrancia de Lomas. Flagrancia, o sea, a mí no me van a agarrar nunca en flagrancia. ¿En dónde? En flagrancia. Flagrancia de Lomas. Bueno, la verdad que eso es un disparate. Una barbaridad. Y usted imagínese que la inactividad del colega ese día y tenga relación directa con la libertad de una persona y no puede ejercer su función por un error en el colegio. Bueno, yo ni le digo todo lo que haría, pero bueno. Fue así tal cual, la verdad que el doctor estuvo yo se lo expliqué de la mejor manera que podía y el doctor lo entendió, llamó al colegio de abogados de La Matanza un montón de veces delante mío, no lo atendían, le decían que no, que tenía que llevar el comprobante, no lo tenía en ese momento encima y bueno, al otro día lo solucionaban por teléfono, porque una vez que ya lo habilitó el colegio, directamente yo pude hacer remoto, autorizarlo a consultar la causa por 24 horas y lo pudo hacer, no tuvo que volver, digamos, pero es una locura, yo no lo podía creer me pasó varias veces, pero la primera fue una locura porque, mire, lo que pasa es que todas estas cuestiones, mire, yo estoy haciendo el doctorado ahora y estamos preparando como un ensayo de tesis, qué sé yo, y nuestro equipo eligió, yo propuse que eligiéramos digamos, todo esto de la virtualidad como afecta al proceso judicial, ¿no es cierto? Y una de las cuestiones es justamente la relación del proceso virtual con los abogados, con el ejercicio de la profesión, más allá de las notificaciones, el expediente digital, las audiencias virtuales por herramientas informáticas, el acceso libre a la justicia. Bueno, imagínense todos los ítems que hay para investigar en relación a este proceso, si ha beneficiado, si ha perjudicado, si promueve las desigualdades, las relaciones interpersonales. Bueno, esto que usted está planteando sería otro tema a analizar, ¿no es cierto? La virtualidad. Igual, doctora, en las audiencias con la persona, en las audiencias, o sea, judicialmente, se han
al principio con la virtualidad, creo que se violó muchas veces los derechos de la defensa, digamos. Exactamente, lo que pasa es que también... A que las audiencias, como el juzgado, a las entrevistas personales, muchas veces los juzgados asistieron a las audiencias. El que me desconecto, pero estoy y escucho todo lo que mi cliente está manifestando como defensa y no queda registrado. Exactamente, yo creo que tampoco se podía parar todos los procesos porque eso era claramente una falta de servicio, no sé, uno de los pilares fundamentales de la República, que es el acceso a la justicia. Hubo que dar alguna respuesta, pero el tema es cómo se continúa de acá en adelante, que entendemos todos los profesionales que estamos en ejercicio de la profesión, que se va a sostener parte de la virtualidad. Ahora, yo creo que habría que reglamentarlo con un poco más que una acordada. Obviamente, que se suban las audiencias virtuales proporcionadas, tanto indagatorias como 73, notificaciones, que sean parte del expediente digital, que queden grabadas. Pero es justamente lo que yo le digo, porque usted fíjese que el planteo final, más allá de entrar en alguna cuestión específica del fuero, ¿cierto? Porque le puedo hablar del fuero civil, del fuero laboral, usted me está hablando de lo que usted conoce, pero como genéricamente planteado, la acordada no está dirigida a un fuero, ¿no es cierto? Es una reglamentación de la Corte que se incorpora a la legislación. Ahora, el primer valladar que tenemos que analizar de la acordada, que es lo que le decía hoy la doctora Colose al análisis del inicio de la clase, es esa reglamentación, ¿es violatoria de las normas de rango superior? O sea, ¿está modificando la acordada la ley de procedimiento del fuero, el procedimiento penal, el procedimiento civil, la ley de procedimiento laboral? De familia. ¿Cómo juega esa modificación que se está haciendo unilateralmente, violando las reservas de los órganos provinciales? Porque las provincias se reservaron el derecho de las cámaras dictar los códigos de forma, ¿no es cierto? Y viene la Corte y por una acordada modifica el código. Bueno, en una situación de emergencia se podrá admitir para que se siga prestando el servicio de justicia. Ahora, ¿esas acordadas tienen que seguir vigentes o sería necesaria la modificación de los códigos de procedimiento, que escuchen a todo el ámbito, que tengan que escuchar en el Congreso y demás, y se haga una modificación, una incorporación de la virtualidad en el código, analizando con qué límites, con qué garantías? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, doctora, perfecto. Está bastante lío también hoy con la firma digital. Muchos planteos que se pueden formular, incluso desde el punto de vista de la revisión en casación y demás. En nulidades procesales y incluso pidiendo la nulidad de todo lo actuado, ¿no es cierto? Acá hay un problema grande con todo esto, que los planteos de nulidades van a ser a patadas. Claro. Y el otro problema es que cómo se van a resolver esas nulidades, porque verdaderamente las nulidades son manifiestas y ostensibles. Ahora, imagínense, las consecuencias que van a traer toda esa catarata de nulidades, ¿no? La verdad que es un momento medio complicado. Bueno, un poco lo que ya hablábamos del tema, a ver, con el solo desconocimiento de la documental de la otra parte. Planteas una nulidad terrible y si el otro abogado no tiene los papeles. Saben, bueno, chicos, ni les digo que los expedientes virtuales, todo lo que nosotros estamos viendo, que pueden pasar como un elefante blanco, ¿no? La verdad que no puede ser el procedimiento así. O sea, o es completamente virtual, como pasa en España, y que creo que es lo que se propendió por acá, pero que no se llegó a todo eso. Ahora, este sistema mixto así no va, porque lo que está pasando, que ustedes inician, mire, le voy a contar, por ejemplo, una situación y se van a dar cuenta enseguida de lo que les cuento. Nosotros habíamos dejado una carpeta de un juicio de un accidente de tránsito a punto de prescribirse en un colega que se había comprometido que lo iba a hacer, porque el volumen nuestro no daba para que nos entráramos ahí. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros vemos que ya se nos viene encima la prescripción y al colega no lo mató el COVID, pero lo vamos a matar nosotros próximamente cuando lo veamos,
porque por ahora se lo tragó en la tierra con carpeta y todo, como nosotros teníamos fotocopia, ¿qué hicimos? Miren, por eso chicos, esto así no va, ¿eh? ¿Qué hicimos nosotros? Iniciamos el expediente, juicio, en Capital, se sustanció la prueba, corrimos traslado, todo, consiguiamos el juicio, se homologó, cobraron, y no teníamos ni un papel. ¿Se dan cuenta que no es posible esto? ¿Se entiende lo que le decimos? Sí, doctora. Sí, está claro, doctora. Sí, que cualquiera puede hacer cualquier cosa con esto de la virtualidad. Totalmente. Cualquier Nosotros cosa, no estábamos escuchando nosotros no nada. estábamos haciendo nada ilegal, porque en realidad los papeles, buscamos al colega, en algún momento lo vamos a encontrar, los papeles estaban, la copia de la mediación estaba, o sea que estaba su original. Pero yo les digo, dense en cuenta que no es posible, Pero si nadie porque la controla. prueba que acompaña la demanda en el inicio es la original, no puede con una fotocopia. Si yo paso por un juzgado cualquiera y llevo la fotocopia, ¿qué es lo que le van a decir? No, esto perdió la prueba porque está... No es válido. Claro, no cumple con los requisitos de la demanda. Igual, Doc, Virginia le habla. Yo creo que hay ciertas cuestiones de la virtualidad que a nosotros, por ejemplo, yo trabajo en una Fiscalía Penal de Matanza que se especializa en violencia de género y en la parte de abusos. Sí. Entonces quizás nos permitió, nos facilitó a través de medios, porque hay gente que obviamente, nosotros decimos, la gente que vive en Matanza, muy alejada de todas las posibilidades, inclusive a través de un teléfono, ¿sí?, poder comunicarnos con ellos, que ellos puedan hablar con la psicóloga, porque en este contexto de pandemia había muchas cuestiones que quizás no se podían hacer presenciales, entonces para poder darles una respuesta, la verdad que los medios tecnológicos fueron buenos. Inclusive el tema... Pero es un riesgo esto. Ojo que nosotros estamos de acuerdo, yo creo que hay cosas que tienen que continuar, que vinieron para quedarse y que está muy bien, porque además que haríamos todos los abogados en tribunales todos los días llevando un papelito. No, yo lo que nosotros acá planteamos es lo siguiente, que la acordada no puede modificar desde el punto de vista reglamentario lo que dice el Código de Procedimiento, que acá hay que hacer un replanteo y hay que modificar los códigos y hay que incorporar la virtualidad al proceso, pero seriamente, no con una acordada para un lado y mañana le meten presión para que el sindicato que quieren que vayan, que no vayan, va para el otro, y entonces ven que hacen con esto y el sistema no les anda y dicen otra cosa. ¿Me entiendes? Lo que tiene que haber un código de procedimiento que, dado los tiempos y el avance de las herramientas informáticas, incorpore la modalidad de manera legislativa y que se analicen todos los vericuetos. ¿Qué pasa? ¿Qué planteos se pueden hacer? ¿Qué cuestiones de seguridad tienen que poner? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Sí, eso es verdad. No a través de una acordada, porque usted, fíjese una cosa, hay juzgados que por las facultades instructorias le dicen, como estamos en virtualidad, tiene 15 días para contestar la demanda, ¿no es cierto? Por ejemplo. Bueno, no afecta a ningún derecho, qué sé yo. Pero si uno quiere romper un poco la paciencia, ¿de dónde sacó el plazo de 15 días el juez, por ejemplo? Si el código dice 10, ¿por qué no 20? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 12? O sea, acá hay algo que no va. O sea, no va que digan lo que quieren. Que entonces uno hace tal cosa así, el otro no. El otro, el abogado, tiene que quedarse en la casa y el que va a la audiencia testimonial es el testigo. ¿Entiende? Y el abogado en la casa con la pantalla y el otro dice, no, todo virtual. Entonces el abogado se lo lleva al estudio y le hace el papelito de lo que tiene que decir. ¿Me entiende? Tiene que estar reglamentado. Tiene que haber una audiencia virtual con tales características, la persona tiene que traer un dispositivo independiente, tiene que venir tiene que garantizar de alguna manera el proceso. Esto no va de esta forma. Igual de cualquier manera ya eso se va a arreglar. El problema es verdad que los tienen todos los penales, fiscalías, TOC, etcétera, porque imagínense que los abogados defensores, esto es como, ¿no? ¿Qué?
Es una situación impensada para sacar a un montón de delincuentes para la calle. Bueno, yo te diría que el martes, chicos, el martes vamos a continuar con los elementos del acto administrativo, porque sin perjuicio, que ustedes lo pueden leer, a mí me gustaría explicarle 2 o 3 de los elementos que son muy importantes y que a veces a ustedes les parece que es lo mismo que la causa y la causa, motivación y finalidad, confunden motivación con finalidad y muchas veces motivación con causa. Y los elementos son los 3 distintos y tienen componentes de análisis distintos. Y uno de los otros elementos que es muy importante, pero muy importante, se llama procedimiento, porque tiene que ver con las garantías constitucionales, tiene que ver con el artículo 18 de la Constitución. Bueno, tiene es un elemento muy sustancioso, digamos, para analizar en el momento del ofrecimiento de prueba o derecho que tenga el administrado funcionario de la administración, que sea pasible de algún sumario o acto administrativo o expediente administrativo donde deba ejercer la defensa. Así que lo vamos a ver en la próxima. Más o menos van un poco entendiendo cómo funciona todo esto. Sí, doctora. Sí, doctora, perfecto. Sí, doctora. Incluso a mí me confunde mucho lo que usted dijo, me confunde lo que es, o sea, la finalidad, no sé todavía. Claro. Todavía no se lo explicamos. ¿Cómo? Claro. No se confunda antes de la explicación. Primero léalo. Bueno, otra cosa que quiero decir antes que finalicemos la clase, porque ahora a las 9 se corta el Google Meet. Les sugiero que nos tomemos 5 minutos de la clase que viene y que lean el fallo, ya que hoy estamos conversando tanto, que lean el fallo de Buenos Aires. Quiero que analicen un par de aspectos. El primero, desde el punto de vista procesal de la admisión, cómo se admitió como recurso directo, ¿no es cierto?, ante la Corte. Si estaba legitimada o no la Ciudad de Buenos Aires. Lean el fallo incidente de Hayton de Nolasco y el fallo de Magdalena. Después me dicen qué opinan. Y qué opinan respecto a la resolución después del fondo. Pero para mí la llave en el fallo está en la opinión que emite Hayton de Nolasco, que ya la tiene recontra, no es la primera vez que lo plantea. Ella se viene manifestando en ese sentido en otras causas que tenemos. Respecto a la imposibilidad del órgano jurisdiccional, o sea, de la Corte, de ampliar el número clausus que establece el recurso directo ante la Corte, que está solamente destinado a los conflictos entre nación y las provincias. Que bueno, ahí viene la primera cuestión adelante. Y está bueno que ustedes vayan como ejercitando con algún fallo. No entra en el examen ni nada, es para conversar 5 minutos antes de la clase. ¿Sí? Perfecto, esperen, se lo dije el primer día, se lo digo hoy, se lo voy a decir siempre. Va con la Constitución en la mano. Esto no es voy a agarrar el texto ahí, no. La Constitución es parte, la Constitución Nacional, ¿no? Es parte de todos los tratados o de los temas que le vamos colgando. Que si no, no la entienden una materia. Y nosotros queremos que la entiendan, porque ustedes después, el procesal administrativo, van a ver justamente procedimientos, punto. Si ustedes no entienden las cuestiones de fondo de la doctrina respecto de esta materia, se les va a hacer difícil ejercer. Y nosotros queremos que ustedes puedan ejercer esta materia el día de mañana. ¿Por favor? ¿Entendieron? Sí, perfecto. El fallo, ¿podría repetir qué fallo es? Por favor, que yo entré tarde a la clase. De la Ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno Nacional por el tema de las clases. Búsquelo
Después lo colgamos en todo caso en el campus, los autos. Bueno, gracias. El cuatrimestre pasado con Filoy nos hicieron analizar el fallo. La mayoría y el voto de la minoría, la doctora Payton de Nolasco, que viene manteniendo siempre lo mismo sobre la ciudad. Ella se expresa y continúa en todos los fallos manteniendo su criterio jurídico respecto de qué es la ciudad autónoma. Escuchen, a ver, el doctor va a dar por Jitsi Meet el próximo jueves, así no se complican, misma modalidad, misma lo de siempre. Y nosotros el próximo martes vamos a entrar 15-20 minutos antes, vamos a generar todo, hacia las 7 estamos todos listos y no perdemos tiempo. Perfecto. Bueno, que descanse, Por doctora. este mismo medio, doctora, con sí, ustedes. vamos a Muchas gracias, configurar la doctora, que reunión descanse. un ratito antes, como hacemos siempre, les va a llegar el link. Igual, profe, le pedimos por favor si puede subir el fallo al aula virtual. No, el fallo no, le pongo los autos y lo busca por Google. Bueno, está bien, quedamos bien. Y le hacemos la tarea a nosotros también, le ponemos fallo a la mayoría, a la minoría, le hacemos todos, que te mandamos. Bueno. Yo se los paso. Ustedes son súper informáticos, buscan todo con internet. Bueno, ¿alguna duda, consulta, algo más? Ahora es el momento. No, doctoras, gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Que descansen. Buenas noches, muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Que se mejore, hasta luego. Sí.